Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Es un placer que me hayan invitado a moderar esta mesa. La verdad es que aquí hay cuatro ponentes fantásticos que si han llegado hasta aquí es por mérito. Eh, Han presentado unos trabajos realmente brillantes, pero solamente va a quedar uno, ¿no? Al final, hoy estamos aquí para debatir acerca de la, de la inteligencia artificial y bueno, sin más dilación y como el protagonista en este caso no soy yo, voy a brevemente a hablaros cómo voy a estructurar esta, eh, esta charla. La primera fase va a consistir en que cada uno de ellos durante 5 minutos se encarguen con argumentos de responder a la pregunta de ¿se puede equilibrar el negocio, la innovación y los derechos de los usuarios con el desarrollo de productos basados en inteligencia artificial? Por lo tanto, vamos a empezar por la derecha. Vamos a empezar por Isabel, ¿vale? Y vamos a ir así en orden. Y nada, cada uno de vosotros tiene 5 minutos para responder a esta primera pregunta. Vale. Primero empiezo diciendo mi opinión. En mi opinión, no se puede llegar a un equilibrio perfecto entre la innovación, el negocio y los derechos de los usuarios. Hemos visto en los últimos meses cómo ha aumentado los comercios y las empresas basadas en la inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste la inteligencia artificial? En datos, en recopilar datos y procesarlos. Ahora, ¿de dónde vamos a recoger esos datos? Ha habido muchas preguntas y algunas empresas, desgraciadamente, han recogido esos datos de manera que los usuarios no tienen la privacidad que ellos quieren. Hemos visto ciertos ejemplos, como por ejemplo Clearview, que utilizó datos de las redes sociales, o Apple con Siri, que escuchaba conversaciones privadas sin que los usuarios supieran que estaban siendo escuchados. Después de unos cuantos juicios, empresas como Apple han actualizado sus políticas de privacidad para respetar los derechos de los usuarios. Pero no todo consiste en derechos de los usuarios, también tenemos que tener en cuenta los derechos de las empresas. Hemos visto cómo, bueno, según Statista, que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen menos leyes de regulación que en la Unión Europea, tienen el liderazgo de las startups de inteligencia artificial, creando casi la mitad de estas startups. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es necesario priorizar los derechos que a las empresas? En mi opinión, no puede haber un equilibrio perfecto, sino que tiene que haber un conformismo general y tienen que ser las organizaciones públicas las que se encarguen de decir qué inteligencias artificiales son seguras de usar y cuáles no. Esto se puede ver, por ejemplo, en el decreto que está sacando la Unión Europea de inteligencia artificial y que poco a poco estamos llegando a un equilibrio que será muy difícil de alcanzar y probablemente imposible, en mi opinión. Vale, y ahora damos paso a Rafael. Muchas gracias, Adrián. Bueno, pues desde mi punto de vista, el alcanzar este equilibrio considero que es algo fundamental, que no sencillo. Fundamental porque creo que privacidad e inteligencia artificial van de la mano. Al final, bueno, los datos son el alimento de la inteligencia artificial y conforme más datos tengamos, pues más pues escalas de grises tendremos, ¿no?, en las respuestas que nos pueda dar la inteligencia artificial. Hemos visto cómo una inteligencia artificial con pocos datos puede generar respuestas un tanto sesgadas. Ejemplos, ¿no?, como perfiles de Twitter que se nutrían un poco del feedback que iban dando los usuarios, pues han acabado desarrollando respuestas de un corte un tanto extraño, ¿no?
Yo creo que vivimos actualmente en la era de la incertidumbre. Preguntamos por la calle y la gente en general pues, tiene un poco de miedo a la inteligencia artificial. Lo importante aquí es que hemos conseguido que en menos de 48 horas somos capaces de generar los mismos datos que los que tiene la historia de los últimos 2000 años. Así que la perspectiva quizá pase por pensar que los negocios van a cambiar gracias y no por culpa de la inteligencia artificial. Debemos verlo quizá más como un tándem, es decir, el tándem persona-inteligencia artificial. Son dos inteligencias distintas, pero que se benefician, que se complementan. Existe también el miedo. Nos dicen, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Bueno, quizá quien pierda el trabajo será aquel que no sea tan diestro a la hora de trabajar con una inteligencia artificial. Falta regulación. A día de hoy nos fijamos en que, sobre todo, bueno, nos fiamos un poco del tratamiento que la empresa hace de los datos. Debemos, y el marco europeo regulatorio en esta materia pues, se enfoca en conseguir un entorno que para el propio individuo sea fiable, o sea, que una persona comparta sus datos y esté segura de que esos datos van a tener el tratamiento que esa persona quiere, la responsabilidad individual de la persona sobre sus datos. Vemos que las acciones bueno, pues van por ahí, al menos en Europa, al menos en España, con la nueva estrategia de inteligencia artificial. Vemos que empresas, sobre todo empresas que necesitan de estas tecnologías, como pueden ser empresas de reparto, empresas de última milla, que tienen que solucionar problemas con varias variables, problemas complejos, que para una persona pues llevaría mucho tiempo. La inteligencia artificial los puede solventar con ciertas garantías. Pongo un ejemplo, y es que considero también que hay que hacer ver a las personas que una inteligencia artificial tenga suficientes datos permite también dar respuestas más acertadas. Imaginemos que yo entro en urgencias en un hospital y simplemente ellos no tienen un historial clínico sobre mí. Yo voy aportando datos y voy decidiendo qué profesional o qué rama dentro de ese hospital pues, puede tener datos sobre mí. Quizá el hacerle ver al paciente que el hecho de que todos los profesionales tengan datos y que pueden aportar un diagnóstico desde una perspectiva un poco más holística, pues desde luego puede ser interesante. Y por último, la inteligencia artificial también creo que plantea un desafío interesante, y es que para desarrollar una inteligencia que se parezca a la nuestra, pues también tenemos pues, que conocer, ¿no? cómo funciona el ser humano. Muchas gracias, Rafael. Ahora es el turno de Tomás. Muy bien. Pues, ¿funciona el micro? Sí, vale. O sea, ¿está funcionando? Vale, sí, ahora. Perfecto. Pues yo en mi caso sí que considero que se puede alcanzar este equilibrio entre negocio, innovación y derechos de los usuarios, aunque si bien es cierto que ya se ha visto en el pasado que algunas empresas han violado estos derechos, como por ejemplo el famoso caso de Facebook y Cambridge Analytica, en el que la última empresa usó una aplicación de la red social para recopilar datos de los usuarios a través de las interacciones, para así crear perfiles y ofrecer anuncios personalizados que presuntamente retocaron un poco y bueno, influyeron en las elecciones de Estados Unidos de 2016 en las que salió vencedor Donald Trump. Y bueno, también un caso mucho más reciente, que sería el caso de los programas DALL-E 2 o Stable Diffusion, que son programas de inteligencia artificial que a través de un input de texto son capaces de generar imágenes con distintos estilos artísticos. El problema de estos programas es que están aprendiendo con obras de arte de artistas que no han permitido que estas inteligencias artificiales usen sus obras, y lo cual pues, ha generado muchos debates en redes sociales pues, para saber si esto es legal o no. Pero, obviando estos casos un poco singulares, hay empresas hoy en día que basan sus servicios en inteligencias artificiales que no violan los derechos de los usuarios. Un ejemplo sería AI, que está desarrollando inteligencias artificiales para la visión y la guía de los vehículos autónomos. Otro sería Iris IA,
que es un buscador de contenido científico que te muestra toda la documentación relevante sobre el tema que seleccionas, o la sección de NVIDIA que se dedica al estudio y desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Luego, en cuanto a nuevas empresas que puedan surgir en algún futuro que basen sus servicios de inteligencia artificial, pues deben tener en cuenta que los derechos de los usuarios deben ser primordiales, ya que si un usuario ve violados sus derechos, no va a querer seguir usando esos servicios por parte de la empresa, ya que no va a tener tanta confianza con ella como antes. Entonces deben basar estos servicios en, si se usan los datos de los usuarios, que no se almacenen en sus servidores, y en caso de almacenarlos, que sea durante un muy breve periodo de tiempo, para así no caer en la tentación de venderlos a terceros, o también para defenderlos frente a ataques que pueda recibir dicha empresa. O si no, también pueden crear inteligencias artificiales que ayuden tanto a los usuarios como a las empresas, dándoles una imagen mucho más favorable, como por ejemplo desarrollar una inteligencia artificial semejante a algunos algoritmos que ya existen en redes sociales, que detecte algunos comportamientos intrusivos o tóxicos, según una serie de decretos, obviamente, y que esa cuenta sea reportada y vetada durante un tiempo limitado, temporalmente, perdón, y luego un comité decida si ese veto debe ser permanente o se debe retirar. Y con esto, con todo esto que he contado, yo creo que se puede ver eso, que puede haber un equilibrio. Simplemente hay que definir una línea entre lo que es el equilibrio y el desequilibrio. Y un claro ejemplo de cómo definir esta línea sería el nuevo reglamento de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial, que ya ha nombrado antes Isabel. Vale, muchas gracias, Tomás. Y ya por último, es el turno de Sin. Sí, hola. Bueno, buenos días. En mi opinión, yo creo que respecto a la pregunta de si se puede equilibrar innovación, negocio y derechos de los usuarios, mi respuesta es sí, pero primero quiero volver al contexto en el que estamos, actual. Estamos en un proceso de transformación digital continuo en el que las empresas están adoptando la digitalización y nuevas tecnologías como el Big Data y el análisis de datos, y por lo tanto están colectando cada vez más datos que son potencialmente sensibles de los usuarios. Ahora, con la innovación tecnológica, se ha desarrollado la inteligencia artificial y ramas derivadas como el aprendizaje automático, que son capaces de emplear estos datos que han recolectado para buscar patrones que antes no podían ver los humanos o no se podía ver a simple vista. Con esto, las empresas están pudiendo monetizar esta información, sobre todo en la venta de anuncios, pues yendo a función del gusto personal de cada usuario, cosas que podrían interesarle o no. El peligro de esta recolección de información es que a menudo la información que recogen estas empresas tecnológicas puede ser sensible y no hay una línea clara de separación en qué se puede colectar y qué no. Es por ello que creo que tiene que haber una regulación para la colección de datos que no ha existido hasta recientemente la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, que es la que intenta devolver al individuo, al usuario, ser propietario de sus propios datos y volver a tener control sobre ellos. Esta ley busca que los usuarios tengan derecho a rectificar con su consentimiento que previamente ha podido dar a la empresa sobre qué tipo de datos pueden recolectar de él, y esta ley a las empresas le puede afectar de manera en que la innovación que pueden seguir en sus productos de inteligencia artificial, que se nutre de los datos de los usuarios, pueda ralentizarse debido a las limitaciones de los datos que pueden recolectar de los usuarios, y también tiene que adaptar a sus sistemas a poder satisfacer esas exigencias de la Unión Europea de poder eliminar esos datos, ya que una inteligencia artificial a priori no puede desaprender algo que haya aprendido. Y, por ejemplo, también se han dado casos de los asistentes de voz que recolectan comandos de los usuarios y que a base de respuestas que ya han del feedback de los usuarios aprenden y cada vez dan mejores respuestas, de casos en los que se han activado de manera no intencionada y han conseguido acceder a información muy sensible por ejemplo, de situaciones matrimoniales, de salud y financieros, y por tanto se han dado casos de gobiernos que han desaprobado el uso de estas tecnologías de reconocimiento de voz debido a estos
estos casos. Por otra parte, las empresas considero que es una oportunidad para ellos que trabajar junto a esta regulación, ya que todos juegan con las mismas normas, y el poder ofrecer un producto mejor que el resto en base a estas regulaciones, adaptando sus procesos y su personal y sus maneras de operar, para poder ofrecer un sistema bastante superior a los de las otras empresas. Y respecto al usuario, yo creo que no pueden confiar simplemente en que las empresas no van a utilizar sus datos ni los van a vender a terceros de manera maliciosa. Y considero que van a tener que convivir en esta época post-privacidad, en la que deberán decidir qué compartir y qué no con el mundo conectado, a la hora, por ejemplo, de enviar un email. Y por último, comentar que sí, que es posible un equilibrio, pero va a haber que poner parte, va a haber que los tres partes van a tener que poner un esfuerzo sobre ese equilibrio. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a los cuatro. Y bueno, la verdad es que han dicho cosas muy interesantes en esta primera fase del debate. Y ahora vamos a continuar en base a un sorteo que acabo de hacer para ver quién es el primer participante en esta segunda fase. En este caso, ellos van a contestar a una serie de cuestiones sobre un tema de actualidad que en este caso lo he planteado yo, pero bueno, ya les di ayer una serie de pistas por donde podría ir, no sé si lo pudieron ver en el mail, sobre un producto basado en inteligencia artificial. En este caso vamos a hablar de los drones basados en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, cada uno de vosotros tendréis que responder a una pregunta que yo he planteado en base al orden que ahora os comentaré. Y en esta segunda fase, cada uno de vosotros tiene 3 minutos para responder a esa cuestión. Como bien he comentado en el sorteo que he hecho, el primer participante es Sin, el segundo participante es Isabel, el tercero es Rafael y el cuarto Tomás. Por lo tanto, en base a las preguntas que tengo aquí, la primera de ellas, bueno, os comento que los drones está de actualidad, ¿no? Estamos viendo el conflicto Ucrania-Rusia, pero bueno, lo podemos ver en cualquier conflicto en la actualidad. Estos drones están entrenados como un equipo. El piloto está constituido por cómo lo desarrollemos los humanos en base a nuestros criterios, a nuestras opiniones, a nuestros sesgos. Funcionan por inteligencia artificial, vuelan solos, no hace falta un equipo humano. Sus procesadores pueden reaccionar incluso a 100 veces más rápido que un humano. Incluso les su forma de moverse les protege contra francotiradores, les protege contra balas, pueden esquivar personas. Por lo tanto, así es como más o menos están funcionando estos drones en los conflictos y en base a eso quiero que vosotros respondáis brevemente durante 3 minutos a una serie de cuestiones. La primera de todos, como he dicho, Sin, es tu turno, sería que nos comentaras brevemente las preocupaciones éticas de estos sistemas para la sociedad. Bueno, para empezar, como bien has comentado, estamos hablando en un contexto de drones militares, que es diferente al de los drones de consumo. En un contexto de personal de drones de consumo puede infringir la privacidad de los usuarios, pues son dispositivos que no ocupan espacio, pueden acceder a cualquier tipo de lugares inaccesibles para poder realizar alguna vigilancia masiva en una población potencialmente, por ejemplo, como se ha visto en el caso de la COVID, que se usaban drones en algunos países para controlar que la gente no se saltara las cuarentenas. Y en el caso militar, el empleo de la inteligencia artificial, además, hacia los drones, puede resultar un gran problema y un gran arma militar, como has comentado. Y yo creo que es algo que
debería ser revisado al menos por las organizaciones internacionales, porque potencialmente pueden ser el nuevo camino, se puede abrir el nuevo camino para un nuevo tipo de guerra, como ya se puede estar viendo en Ucrania, aunque no estoy muy bien informado concretamente en este caso. Y considero que sí, puede ser potencialmente muy peligroso. Además, tenemos que tener en cuenta que en una inteligencia artificial las decisiones no las toma un humano, las toma la máquina tras haber sido entrenado por los datos que le ha introducido la persona y cómo lo ha diseñado la persona. Entonces, pueden llegar a ser armas de destrucción masiva si se llega a alcanzar la tecnología necesaria para ello y si han sido programados para eso. Perfecto. Pues muchas gracias. Ahora es el turno de Isabel. La pregunta gira en torno a qué desafíos nos plantea para el derecho internacional humanitario. Vale. Vamos a verlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva humana y desde la perspectiva digamos, de las empresas. Bueno, como ha dicho mi compañero, los drones son objetos que pueden entrar en cualquier sitio, pueden ver cualquier cosa y pueden escuchar todo. Entonces, un principal derecho de las personas es nuestra privacidad. Y al final, depender de las máquinas, en este caso de los drones, vamos a tener que renunciar a cierta privacidad, ya que tenemos que fiarnos de las grandes empresas para que utilicen esos drones de manera segura y que nadie los utilice en nuestra contra. Pero desde un punto de vista de negocio, al fin y al cabo, un dron hace lo que puede hacer una persona más rápido, más eficiente y sin cobrar tanto. Entonces, las empresas ganarán mucho, pero a cambio nosotros perderemos también mucho. Habría que encontrar un equilibrio, cosa que es muy complicada, pero si todos los gobiernos se ponen de acuerdo, cosa que también puede llegar a ser muy complicado, yo creo que podemos encontrar cierto equilibrio. Si lo vemos desde un punto de vista militar, en mi opinión, en cualquier caso no se pueden utilizar este tipo de máquinas en guerras, ya que los humanos tomamos decisiones, aunque sean más lentas, tomamos decisiones desde un punto de vista ético que las máquinas nunca van a tener por mucho que las entrenemos, y al fin y al cabo estamos jugando con el derecho de la vida. Y eso es algo que no podemos perder y no podemos dejar en manos de drones o inteligencia artificial. Muchas gracias, Isabel. En tercer lugar, ahora es el turno de Rafael. Mi pregunta es, ¿qué problemas plantea en cuanto a la privacidad el uso de estos drones? Muchas gracias, Adrián. Desde mi punto de vista, la utilización de drones para fines bélicos sigue un poco pues, la evolución de lo que ha sido el armamento a lo largo de los siglos. Pues, bueno, cada vez las acciones bélicas se han venido desarrollando con armas de mayor alcance. A día de hoy pues ya no resulta raro, ¿no?, que, pues, por ejemplo, una fragata en medio del Mediterráneo pueda alcanzar un objetivo en Siria pues, guiados por GPS o lo que sea. Desde el punto de vista de la privacidad, creo que efectivamente pueden afectar cuando ya estamos buscando la posible afectación de las acciones bélicas dentro de un entorno en que la sociedad civil está presente, y me explico. Es impensable, al menos quiero pensar que no se va a dar nunca, que convertiremos el mundo en un campo de batalla. Sí es cierto que se están desarrollando, y la guerra en Ucrania, así es, se está desarrollando en entornos en los que conviven combatientes con sociedad civil. Desde mi punto de vista, la utilización de drones para labores pues, de inteligencia tiene ciertas cosas ventajosas, como puede ser ayudar, en este caso, a la decisión por parte de quien está llevando a cabo las acciones. Las puedo justificar o no, pero al fin y al cabo es para lo que les está sirviendo, les aporta más información y, sobre todo,
les garantiza o, en cierto modo, les facilita uno de los principios básicos de la guerra, que es el principio de distinción. El saber si una persona, a pesar de no haber sido identificada como combatiente, pues está involucrada dentro de las acciones hostiles o no. ¿Constituye una invasión a la privacidad? Considero que en este caso sí, pero los beneficios, si en este caso suponen que van a morir menos civiles o menos gente implicada en el conflicto, pues creo que en este caso pueden llegar a compensar. Muchas gracias, Rafael. Y por último, Tomás, ¿consideras que hay consenso o no entre los estados en cuanto a la regulación de lo que conocemos como estos drones, como estas armas autónomas de la inteligencia artificial? Bueno, yo considero que si en general se está tardando en conseguir un consenso en la inteligencia artificial a secas, llegar a un consenso en un uso muy específico de la inteligencia artificial en un contexto además muy delicado como es la guerra, pues quizás en este momento no hay un consenso general, pero se debe llegar a ese consenso general porque ya lo estamos viviendo, ese caso de usar drones con inteligencia artificial en guerras. Y eso supone un gran problema. Entonces, si no hay una regulación por parte de todos los estados, puede llegar a algún estado y de repente decir, bueno, yo no tengo regulación, voy a aplicar esto. Entonces yo creo que todas las Naciones Unidas o la entidad competente en cuanto a este tema debe reunir a todos los estados del mundo y llegar a un consenso bien claro para definir qué es lo legal y qué no es legal. Igual que se ha hecho en otras guerras, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, para que no ocurra ninguna catástrofe. Muy bien, muchas gracias a los cuatro. La verdad es que tenéis bastante conocimiento sobre la materia, os doy la enhorabuena. Y la verdad es que, con todo lo que han comentado, estamos llegando a la recta final ya del debate. En esta recta final, como todos los debates, incluso los electorales, ¿no?, los que vemos por la tele, ahora llega el minuto de oro. Ahora llega cuando tenéis que defender vuestra postura en cuanto a la gestión de productos de inteligencia artificial, ¿vale? Y por lo tanto, como al principio en la primera fase hemos empezado de derecha a izquierda, ahora vamos a empezar al revés, ¿vale? Vamos a empezar de izquierda a derecha. Por lo tanto, ahora lo que nos gustaría durante un minuto es que nos comentéis cuál sería el modelo ideal, en base a vuestro criterio, de gestión para productos de inteligencia artificial. Vale, pues como ya hemos mencionado, los productos de inteligencia artificial se basan en datos que utilizan las empresas con el fin de poder ganar más dinero. Entonces, el límite en los datos que pueden recolectar debe ser regulado, por mi opinión, por una organización, ya sea como la Unión Europea, para establecer una línea clara entre lo que se puede recolectar y lo que no, y evitar que se recolecten datos sensibles de millones de personas, porque una vez lo que ya está en línea ya no se puede borrar. Y por otra parte, esta regulación tiene que ser lo suficientemente flexible para que no frenar a la innovación, al ritmo de innovación de las empresas, ya que los productos que nos ofrecen al fin y al cabo son útiles para el día a día de las personas, que es por lo cual lo utilizan. Y respecto a los usuarios, en mi opinión, cada vez yo creo que son más conscientes de que existe un problema de privacidad, son más conscientes de que puede que les estén grabando, les estén escuchando, y tienen que, en mi opinión, hacer una investigación sobre lo que quiere que se sepa y lo que no quiere que se sepa de su vida. Perfecto. Pues en mi caso, teniendo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, yo considero que para ayudar a mantener este equilibrio se debería crear una comisión que, basándose en algún reglamento como el de la Unión Europea que he mencionado anteriormente sobre la inteligencia artificial, pues sancione a aquellas empresas que no cumplan ciertos estándares y las sancione para regular, y en caso de que los usuarios detecten un mal uso, se reporta a dicha comisión. Y que también dicha comisión
ofrezca servicios de consultoría para que así aquellas empresas que están surgiendo y que quieran basar sus servicios en inteligencia artificial puedan acudir a dicha comisión y consultar si están haciéndolo bien. Turno de Rafael. Bueno, mi modelo de gestión, en este caso en inteligencia artificial más aplicada al consumo, se centra en que bueno, pues la privacidad esté ya en una fase preliminar de cada una de las soluciones que queramos diseñar y no tanto un añadido posterior como estamos viendo ahora mismo. Hemos conseguido que los productos sean ya más cliente-centristas, pero no hemos conseguido pues, que la privacidad esté ahí desde el principio. Para ello, yo creo que necesitamos invertir en técnicas, pues ya sea de anonimización de datos, pseudonimización de datos, otras como el cifrado homomórfico, otras técnicas que hay para evitar o tratar de evitar que los datos que recopilamos puedan ser obtenidos o las personas puedan ser identificadas por técnicas de ingeniería inversa. La paradoja es que conforme vayamos alimentando más y mejor a nuestros modelos de inteligencia artificial, iremos necesitando menos datos dentro de unos años. Lo que es un error pensar es que todo se va a quedar así. Yo creo que la inteligencia artificial es una nueva revolución y como en todas las revoluciones, aquellos que se posicionen por delante pues van a tener una ventaja en el cambio del panorama geopolítico. Esto no trae solo un cambio en el panorama geopolítico, sino que también va a permitir pues, una transformación de la humanidad en sí. Perfecto. Por último, Isabel. Gracias. Yo creo que la gestión de los productos debe ser algo que alcancemos de manera global, pero como estamos viendo, incluso los ciudadanos de a pie tenemos nosotros cuatro mismamente distintas opiniones. Entonces, vamos a tener que ir poco a poco y no tener prisa en conseguirlo. Por ejemplo, la Unión Europea ha llegado a acuerdos, Estados Unidos ha llegado a otro acuerdo, Asia ha llegado a otro acuerdo, y juntos podremos juntar todos esos acuerdos para llegar a algo global. En mi opinión, esto va a tardar mucho tiempo y tenemos que tener paciencia. Mientras tanto, tenemos que educar a los ciudadanos para que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, para protegerse a ellos y su privacidad. Y al fin y al cabo esto ya es algo que la Unión Europea se ha planteado, por ejemplo, en la Agenda 2030 de enseñar a los ciudadanos a utilizar las nuevas tecnologías. Pues muchas gracias a todos y la verdad es que vuestras intervenciones han sido fantásticas, independientemente de quién sea el ganador, que yo ahí ya no entro, yo no soy ahí el juez. Pero la verdad es que deberíais estar muy orgullosos de haber llegado hasta aquí porque bueno, vuestros trabajos han sido brillantes, pero tiene que quedar uno. Y nada, la verdad es que tanto vosotros como el público estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.